volumen. ¿Por qué esa conexión entre poblaciones en necesidad de ayuda humanitaria y la malaria? Y en el último informe de la OMS, el World Malaria Report, que salió, acaba de salir del año pasado, hace un análisis de las situaciones desplazadas y la malaria. ¿Cuál es la importancia de ello? Y obviamente aquí se muestra que Colombia tiene el 9% del aporte mundial de poblaciones con desplazamiento humanitario. Y eso no lo sabemos. Bueno, entonces vámonos a los casos rápidamente. Información. Miren lo que teníamos en el año 2000. Teníamos un número de casos, 200, ¿qué dice ya? 38.000. 238.000 casos que vienen a ser 238, porque esto es con cero, ¿cierto? 238 millones, ¿sí? Casi 240 millones de casos mundiales. ¿Y hoy qué tenemos? 263, 20. ¿Qué significa eso? Que las estrategias para el control y eliminación han funcionado en algunas regiones, pero en otras no, de tal manera que en el mundo se mantiene un panorama de mantenimiento o aumento de los casos de malaria, ¿cierto? Claro que hay que mirarlo por tasas. Allá era menos población, allá los casos aumentaron, también por el Parlamento Nacional, siempre hay que mirar las tasas. Pero también importante las muertes, miren, 861.000 muertes, esas sí son siglos seguidos, 597.000 muertes. Es decir, los sistemas de vigilancia tienen que informar que hay 597.000 personas que mueren por una enfermedad que es prevenible y tratable con un tratamiento que vale menos de, yo diría, menos de 10.000 pesos. ¿Cómo es posible? Y el diagnóstico del tratamiento de entonces, ese es el panorama. Entendamos un poquito la dimensión del problema malaria en el planeta. Viene siendo con tuberculosis, VIH, dengue, yo diría que los principales problemas asociados con enfermedades infecciosas. Esos 263 millones de casos de malaria de 2023 estimados, se dice que pueden ser el doble. O sea, imaginemos la magnitud de lo que está sucediendo realmente en África y que la puede ser en Colombia. La mayoría, miren Nigeria todo lo que aporta. ¿Qué tendrá Nigeria de diferentes? República del Congo, ¿dónde estará Colombia? ¿Cerca de Panamá de Colombia? Los que tienen bueno, 122.000 casos, pero estamos ahí aportando. Casi todos esos números son África. Es el 95% de la carga mundial de la enfermedad que lo asume África. Esto es exposición durante el embarazo. Pues para el año, esto es para el 2022. En el total del planeta, el número de mujeres expuestas a la infección. Embarazos, sin infección malárica, embarazos con infección. 12.653, 12.702, pero miren que hay 3 seguidos. Estamos hablando de mujeres que durante el embarazo tuvieron la infección por este parásito. Bueno, más estadísticas, niños con bajo peso al nacer, ya habíamos mencionado, y rápidamente esto, como para que tengamos, o sea, ¿cuál es la importancia de conocer estas cosas de la epidemiología? Las condiciones de transmisión de las enfermedades en las comunidades, es decir, la epidemiología determina la expresión clínica de la enfermedad, como así. Miren África, endemia alta y estable, frecuentes indicadores de monstruos. Cada mes se adquiere una buena inmunidad que se llama preinmunidad. Los niños y las embarazadas son las de más riesgo de infectarse. ¿Por qué? Porque tienen una inmunidad larga, ¿cierto? No es que no la tengan. Las embarazadas no es que sean inmunosuprimidas, es que son inmunomoduladas, ¿cierto? Entonces, gestantes son semi-inmunes y pueden hacer infecciones asintomáticas. ¿Qué significa eso? Que el embarazo va progresando y el parásito está allí en la placenta y el feto está expuesto. Pero además de eso puede haber una
Dentro de lo clínico y lo subclínico es muy difícil. Yo diría que casi todo, y ya empecé a la verdad hace 100 y pico de años, que si un paciente que tiene parásitos le busca las evidencias clínicas, las va a encontrar. Algo tiene ese paciente que demuestra que tiene enfermedad de oído. Eso es un límite muy difícil de definir. Y las estantes, todas se afectan. A diferencia de África, que sobre todo las primigestantes son las que están afectadas. Eso es importante entender. Miren, la malaria y la gestación. Ay, le voy a un momentito en esto que sí me parece muy importante. Miren los efectos que puede tener el tener paludismo durante el embarazo. Anemia materna, malaria cerebral, malaria grave. O sea, si la mujer se complica, una malaria grave. Contribuyen a la mortalidad materna, sí, hay mortalidad materna importante. En Colombia hubo una época que había una mortalidad materna de la malaria. Miren, pueden haber abortos, partos prematuros, partos pretérminos, bajo peso al nacer. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con la mortalidad neonatal y con la malaria congénita, es decir, el recién nacido puede nacer con parásitos y adquirir la enfermedad. Lo más probable es que se va a enfermar ese recién nacido. Y la restricción del crecimiento intrauterino asociado con bajo peso al nacer. Pero además de eso, todo esto contribuye a la mortalidad infantil, a la anemia infantil, a la susceptibilidad a otras infecciones, interrogado, a la desnutrición interrogado, a las tasas de mortalidad por debajo de 5 años. Y más importante todavía, vamos a terminar, esto que es muy llamativo, ustedes no se pensarán de esto, dice que tiene repercusiones en el desarrollo conductual de los niños, incrementa el riesgo de enfermedades metabólicas, niños con baja estatura que van a contribuir a una más baja estatura en su próxima generación. Quien piensa que una malaria en el embarazo puede acarrear estas cosas en el futuro, en ese feto que estuvo expuesto a ese país. Lo dejamos, son cosas que se están viendo, se están estudiando, y son el futuro de qué es importante predecir estas enfermedades. Tu pregunta. Vamos a trabajarlo ahorita. El parásito tiene capacidad de invadir las vellosidades placentarias pasada a través de la placenta hacia el vecinaje. Vamos a verlo. En Colombia, ¿de qué hablamos? ¿Endémica o endémica, mesendémica? No. Decimos, hay zonas de alta transmisión cuando el índice parasitario es de más de 10 por cada persona. Es decir, en un caserío que está expuesto a la malaria por cada periodo de tiempo, en general por cada año, sin más de 10 personas, si más de 10 personas están enfermando, quiere decir que es una zona de alta transmisión. Casi todo el país es como de mediana transmisión. Entre 1 y 10 personas que viven en un sitio malárico se enferman por periodo de tiempo. O hay zonas de baja transmisión, menos de 1 por cada día. Tenemos un patrón inestable de transmisión, es decir, por picos. Casi siempre son 2 picos después de las lluvias. Llueve después de las lluvias y se estancaron las aguas limpias, porque el parásito no es de agua sucia sino de agua limpia. En esos depósitos de la lluvia se crían los parásitos y empieza el ciclo de transmisión. Entonces, es una malaria inestable. ¿Listo? Y ahí vamos, ese es el mapa de la malaria en Colombia, ya está definido, en un año de retraso, que teníamos 102, pero ya pasamos a 122.000 casos. Ha habido un fenómeno muy particular en Colombia. Teníamos 70% de vivas, 30% de falciparos, más o menos, en los primeros 18 años de este siglo. Y luego empezó a cambiar el falciparo y empezó para arriba, para arriba, para arriba, y le ganó terreno a vivas. De manera que el falciparo llegó a ser más que vivas. Y ahora están otra vez estabilizando. Pero vivas casi siempre han predominado en el país. Listo. Las zonas endémicas, ¿cuáles son las de mayor riesgo? Pues miren, Alto Sinú, Antioquia y Córdoba, Bajo Cauca, o sea, Antioquia y Bolívar, todo lo que es el Pacífico, que es muy malárico, la zona de la Orinoquía y Amazonía.
que la mayoría de los sitios más problemáticos, ¿dónde están? En el Chocó, ¿sí? En Córdoba, que les mostré algo sin esto. Alto sin. Sí. Casos notificados de malaria complicada en el país. El sistema muestra cuántas personas se notificaron, ¿será que esa información del Siriquita que nos dice en el país de todos los que estuvieron una malaria, será cierto? ¿Será que sabemos los datos reales de la malaria en Chocó y en Cauca, en esas zonas de Cartumbo, de Tancombe? ¿Y será que sabemos cuántos se están comunicando y muriendo? Yo creo que no. ¿Quiénes aportan? La mayoría hombres. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría hombres? Es muy diferente a la mujer. ¿Qué tienen de distinto estas personas que están llamando? ¿O qué tenemos los hombres como condición particular para llamarnos más? La parte laboral. La parte laboral. Se viene considerando incluso que la malaria es una enfermedad ocupacional. El minero, el que trabaja en la plata negra, etcétera, etcétera, está más expuesto, pues enferma más. Las embarazadas, ¿dónde? En sectores rurales, pero muy llamativo que también en las cabeceras. Es decir, que tenemos unas zonas intermedias muy particular. ¿Qué está pasando? La malaria rural ha sido rural, de la selva y del monte, que es donde está el anófeles. ¿El dengue de dónde es? El dengue es urbano, un mosquito que aprendió a vivir en las grandes poblaciones. ¿Por qué? Porque están los depósitos de agua en África y se empieza a crear un mosquito adaptado a vivir con el hombre, distinto. Dengue urbano, malaria rural. ¿Y qué pasó con el dengue? Se nos ruralizó. ¿Y qué pasó con la malaria? Se ha urbanizado. Entonces tenemos malaria periurbana. Usted se va para Quito y allá para Cali. Usted se va para Tumaco y allá para Cali, para la capital. ¿Sí? Población indígena, población afro, ¿por qué ellos? Porque los que están en estos territorios trabajando expuestos expuestos a los determinantes de la enfermedad. ¿Qué determina la malaria o el paludismo? Parásito. No. ¿Cómo viven las personas? Es lo que determina que no son de la malaria. ¿Cierto? Los determinantes de la enfermedad que son biológicos, sociales, de acceso a la atención en salud, ¿sí? Etc. Entonces, ¿cómo se transmite? De manera natural, la mosquito, yo no uso pues ese lenguaje, ¿cómo se llama ese lenguaje de ahora? ¿Qué quiere decir? La lideresa, no hay palabras femeninas, hay palabras masculinas, ¿sí? Una palabra carnazosa, ¿sí? Y los mosquitos, la palabra mosquito como tal es una palabra de género masculino, y hay mosquito macho y hay mosquito hembra. Así como hay otros animales que el género de la especie es femenino. ¿Cuáles? La iguana macho y la iguana hembra. Los machos son parte de la diversidad de la iguana. Hace parte de la diversidad de la iguana. Entonces, la mosquito es la que transmite, porque la mosquito ella pica para obtener sangre, para hacer el proceso de desarrollar los huevos. Entonces, es la hembra la que pica y lleva sangre para hacer la oviposición. ¿Ves? Entonces, es la carga de transmisión. Pero también se puede transmitir de manera vertical, ya lo vimos, madre a hijo, y de manera iatrogénica, que esa es la más terrible. ¿Por qué sería la más terrible? Porque es imperdonable que nosotros estamos en el ámbito de la salud
donde tenía un paciente con malaria. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió que era más fácil cambiar su protocolo. ¿Listo? Digamos. Entonces, esto se lo tienen que aprender. La malaria es una enfermedad que obedece a un parásito que tiene un ciclo complejo entre dos hospederos. Un hospedero intermediario y un hospedero definitivo. ¿Sí? ¿A qué llamamos hospedero intermediario? Aquel donde el parásito no desarrolla su reproducción sexual, sino que es una reproducción de tipo asexual. Por eso lo llamamos intermediario. Pudiera ser por eso. Y esa fase la llamamos fase esquizofónica. Yo siempre me enseño, por eso le digo que nos aprendamos los orígenes de las palabras que es la esquizofrenia. ¿Quién es el esquizofrénico? El que está muy rayado, ¿cierto? El que está expandido. Mente partida, ¿cierto? Esquizo es partir, dividir. Entonces, esquizofonia es vamos a partir esas células. Entonces, por eso se llama fase esquizofónica. Es una división que no es sexual, es que las células se dividen. ¿Sí? Entonces, ¿dónde sucede? Miren todos los vertebrados que pueden ser portadores de plasmodio, pero obviamente, específicamente los plasmodios humanos, pues nosotros, o algunos no. El hospedero definitivo es el mosquito, la que recordemos que es la hembra que tiene anófeles, y existen muchas especies de anófeles. ¿Listo? Entonces, primer aprendizaje, por señalar que estos anófeles son primos de los pulícidos, tenemos que familia arbovirus, como el dengue, ¿cierto? Eso lo ven con Guillermo. ¿Y dónde están los anófeles? Hoy en día, miren. No, este es viejo, pero tengo una más reciente. Mire, ¿dónde están los anófeles? 2023. ¿Solamente en el cinturón tropical? No. Y entonces, ¿por qué no tenemos malaria en Italia, en Ucrania? Imposible que nadie vaya a estar anófeles. Además, que era malaria. ¿Cierto? ¿Por qué no tenemos? En Siria, pobrecitos, Palestina. ¿Por qué? Tenemos los mosquitos. Tenemos los mosquitos. ¿Por qué no hay malaria? ¿Por qué no qué? Porque no hay portadores de parásitos. ¿Y por qué no hay portadores de parásitos? Porque es un ciclo, es una cadena, ¿cierto? Todo eso es una cadena. Necesitamos el parásito, necesitamos el vector, necesitamos el hospedero susceptible y necesitamos las condiciones del entorno que propicien que se dé todo el juego, ¿cierto? Y allí no se están dando esas condiciones en Europa, la gente no está trabajando expuesta en las minas, en los cultivos de la misma manera que estamos acá, no están las condiciones ambientales de humedad y temperatura para que ciertos mosquitos proliferen más, etc. Pero los mosquitos están. Listo. En Colombia, ¿qué tenemos? Anófeles albimanos, uno de los principales vectores, Anófeles darlingii, Anófeles mistrobani. Y ahora sí empecemos a memorizar algunas cositas. Como dice la vieron, un parásito que se llama los anticomplexos. ¿Qué es lo que los caracteriza? El complejo apical. ¿Para qué es el complejo apical? Para invadir. Eso, para entrar dentro de la célula, es decir, es un complejo de invasión. Entonces, los apicomplexa son protozoos, es decir, pertenecen a los parásitos. Hemosporidios, que tienen los plasmodios, son cercanos a todos estos, ¿cierto? Todos estos son anticomplexos. Plasmodium, babesia, fitosporidium, toxoplasma y zoosporium. Y se caracterizan por eso, de tener ese complejo apical. Entonces, retomemos las cosas que debemos aprender hoy. Esa esquizofonia es un ciclo complejo de dos fases. ¿Sí? Esa división en el hospedero, ¿cuál hospedero? Intermediario. ¿Por qué es el intermediario? Asexual, eso. El hospedero intermediario, donde se reproduce la reproducción asexual, es el humano, hablando de la malaria en los humanos.
tiene dos fases. La primera se llama la esquizogonia tisular, porque se produce en el tejido, tisular o hepática. Esquizogonia tisular o hepática. La segunda se llama la esquizogonia sanguínea o eritrocitaria. Vamos a ver con detalle esas dos esquizogonias. Esta clase, el objetivo es aprender la estructura y función de los parásitos. Vamos a ver cuál es esa función de los parásitos. Entonces, cuando la mosquito pica, pasa en su saliva un anticoagulante para que no se le tape la proboscis y pueda tomar la sangre. Y entonces, cuando pasa esa saliva, pasa péptidos, distintas proteínas, ¿cierto? Que le conviene pasar a nosotros. Por eso nosotros desarrollamos anticuerpos contra la saliva de los mosquitos. Pero además, si tiene los parásitos en su glándula salivar, pues no nos va a pasar a nosotros. ¿Cuál es el estadio que nos pasa? El estadio, no confundamos estadio con ciclo. El estadio es un momento de la vida. ¿Ustedes en qué estadio están? Algunos adolescentes, otros adultos jóvenes y otros adultos. Entonces, es el momento de la vida, el estadio. Porque a veces en el examen dicen el ciclo, a veces confunden ciclo con estadio, no, son dos cosas distintas. Entonces, ese estadio que nos transmite la mosquito se llama esporozoito. Esporozoito es como de movimiento, ¿cierto? Entonces, ese esporozoito es inoculado en la dermis cuando la mosquito nos pica. Entonces, ¿qué pasa? Tiene dos funciones ese esporozoito. Primero, tiene que buscar un capilar, porque si entra por la dermis va a ser destruido, hay células de defensa. Si entra por el sistema linfático va a desaparecer, allí también hay células de defensa. Pero si entra por un capilar, los macrófagos y los linfocitos que están allí no tienen una capacidad de detección de este parásito que es desconocido. Entonces, él llega por circulación. Entonces, la primera función, migrar. ¿Y a dónde va a migrar? Hasta donde encuentre un receptor que le va a decir que es aquí. Ese receptor sulfatado solamente está en una célula que es el hepatocito. Entonces, cuando el esporozoito detecta ese receptor, dice aquí me lo voy a quedar. Entonces, migra y luego invade al hepatocito. ¿Listo? Luego lo vamos a ver un poco más detalle. Esa primera, ¿cómo se concreta ese primer momento de la división asexual? Entra al hepatocito, no entra de una vez, entra uno, luego traspasa otro, luego traspasa otro. Imagínense en una forma móvil, entrar en el hepatocito, haciendo daño, y luego se queda en uno para crecer, madurar y dividirse. Y esa primera división es la que consolida la esquizogonia tisular hepática. La división tisular hepática. Primera fase, ¿sí o no? Esquizogonia tisular hepática. ¿Qué es la división? El esporozoito. El esporozoito va a madurar hasta ser un esquizonte tisular. ¿Sí? Esquizonte tisular, luego vamos a ver con más detalle. Y ahí termina con la producción de miles de nuevos individuos. Se llaman merozoitos. Entonces tenemos tres estadios hasta el momento. Esporozoito, forma móvil, que migra e invade. Esquizonte tisular o hepático, que madura y se divide, hace la primera división asexual. ¿Quién es el esquizonte? Es la célula de llamadura dentro del hepatocito, se divide. ¿Cuál es la función del esquizonte? Dividirse, eso, dividirse. Y el merozoito, que es un parásito, un estadio muy pequeñito que va a seguir así. Listo, vamos bien. Esos merozoitos, ¿qué pasa? Yo te estoy hablando, no sé cosas están luego, pero no importa. Entonces, cuando salen esos merozoitos del hepatocito, ellos no salen solos, sino que salen envueltos en las membranas hepáticas, como en una bolsa. La membrana del hepatocito que se destruyó, y ellos salen envueltos así, como que dicen cobijados, imagínense con una capa protectora. ¿Sí? ¿Para qué hacen eso? Para irrigar el sistema. Entonces,
un gameto? ¿Qué es un gameto? Una definición de un estudiante de medicina. ¿Ah? ¿De cuarto de semestre? Una pregunta a la mamá, ¿oíste mismo qué es un gameto? Respondan pues. ¿Qué es un gameto? Es una célula sexual que tiene pues el contenido que se junta con otro contenido y forma un cigoto. Perfecto, es una célula germinal. Listo, es una célula implicada en la división sexual, la reproducción sexual. Listo. Entonces, pero no son gametos, son gametocitos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ellos no se van a aparear, no van a fusionarse, como ella dice, para formar un nuevo individuo allí dentro de nosotros. Ellos van a circular y circular y circular. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta hembra nos pique y se los lleve para ellas y hacerse. Por eso se llaman gametocitos y no gametos. No están preparados para hacer la reproducción. Y ahí comienza la esporogonia, que es la división sexual dentro del feto. Entonces tenemos esquizogonia. ¿Cuántas fases tiene la esquizogonia? ¿Cómo se llama esa gran fase? Pues es ciclo. ¿Dónde ocurre? El pártico apicular. ¿Cómo se llama la segunda fase de la esquizogonia? ¿Dónde ocurre? No, la segunda. La primera en el hígado. Y entonces, ¿cómo se llama? Eritrocitaria o sanguínea. Yo ya está en el clase. Y entonces, ¿quién inicia la esquizogonia tisular? ¿Quién la inicia? ¿Eh? ¿Quién inicia toda esta historia? El esporozoito. ¿Y quién inicia la esquizogonia eritrocitaria? El merozoito. Miren que tan fácil. El esporozoito y el merozoito ambos tienen función de invadir. ¿Sí o no? Fácil. Listo. Entonces, la mosquito pica, se lleva a los gametocitos y en su interior empieza a estar esporogonia, que es un ciclo complejo, que lo que se tiene que aprender de aquí son solamente como el nombre que hace cada uno. Entonces estos dos, el microgametocito sufre un proceso de producir flagelos para poderse mover, se llama flagelación. Entonces, ese microgametocito, que es como móvil, ¿qué es lo que va a hacer? Como un espermatozoide con un óvulo, se le va a ir y lo va a penetrar para formar ¿qué? Un huevo cigoto. Entonces tenemos un microgametocito o un gametocito macho y un macrogametocito o gametocito de hembra. Ahí están como iguales. Se van a fusionar para producir un huevo cigoto. Por ahora, nada con lo que ustedes saben que tienen que hacer. Forman un huevo cigoto, pero ese huevo no está en el entorno favorable para continuar su desarrollo. Esto solamente sucede en un entorno favorable, pero si no sucedería ya de pH, de temperatura, ¿sí? Y eso no está en los naturales. Entonces, cuando están estas condiciones se fusionan, entonces ese huevo necesita un sitio especial donde hacer su anidación. ¿Y dónde está? No es en el lumen intestinal, es dentro de la pared intestinal del mosquito. Entonces adquiere movilidad y ya va a ser un huevo que camina o cigoto. ¿Sí? Ese huevo cigoto se va a llamar okineto, perdón, o kinesis, huevo que se mueve. Kinesis es movimiento. Entonces, okineto, huevo que se mueve. ¿Cuál es la función del okineto? Desplazarse, moverse para atravesar la pared intestinal y anidarse aquí. Y entonces, ya cuando ese okineto se anida en la pared intestinal, entonces ya está listo para empezar su maduración y ahí se consolida la reproducción sexual. Que la reproducción sexual es formar millones de nuevos individuos a partir de solo 2. Millones a partir de solo 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de ese okineto? Se forman muchísimos
esporozoitos. Entonces ya no lo vamos a llamar oquineto, sino que lo vamos a llamar oquiste. Ustedes han visto que cuando hablamos de los quistes son como una estadía así como aquiescente, como que estuviera preparándose, ¿cierto? Lo que está pasando dentro del oquiste es propiamente esa división sexual, ¿cierto? Y se van a formar millones de esporozoitos a partir de un solo oquiste. Cuando esos esporozoitos ya están listos, migran hacia la glándula salivar para prepararse para continuar su vida futura. ¿Qué preguntas tienen? Esa es la clave de la clase, ahí está todo. Nos faltan algunos detallitos y otros estadios. Entonces, función: fusionarse el microgameto con el macrogameto para formar un huevo ocigoto. Ese huevo adquiere movilidad y lo llamamos oquineto, que traspasa la pared intestinal para, dentro de su interior, madurar a un oquiste donde se va a realizar la reproducción sexual y se van a formar millones de esporozoitos que van a migrar hasta la glándula salivar para prepararse para la transmisión. Este ciclo más o menos es como de 10 días más o menos, pero no queda de manera indefinida, porque es que entre otras cosas estos mosquitos no estén vibrando mucho tiempo. Tengo entendido que viven como alrededor de 40 días tal vez, entonces no es algo que vaya a hacer de muchísimo tiempo. Bueno, entonces que mencionamos que había esporozoitos, esquizos vesiculares olfáticos, merozoitos. Falta mencionar los trofozoitos, vuelven a aparecer los esquizones y aparecen los granulocitos. Vamos a ver uno por uno. Porque esa es la clave de esta clase. Hay muchas preguntas clínicas y patológicas que no están en esta clase que se van a necesitar. Estas serán dos clases. Porque es más importante ver inglés, informática médica, cosas. No, es que nos hace falta la clínica y la patología para que sepamos. Bueno, entonces este parásito es como que se tiene ese complejo apical. Si lo ven ahí, la multica como un chucito. ¿Ese complejo apical para qué es? El esporozoito tiene complejo apical. ¿Cuál es la función del esporozoito? Migrar e invadir. Entonces tiene complejo apical. ¿Y el merozoito tiene complejo apical? Sí, no lo dudemos. Cuando es un estadio que invade, tiene que tener ese complejo apical expresado. Entonces el esporozoito tiene este complejo apical, que es un complejo de invasión. A ver qué estaría ahí. Son tan parecidos. Entonces ahí está. Anillo polar, rócreas y micronemas, que son como las tres estructuras grandes. El anillo apical es como una que ayuda a romper la membrana. Y las rócreas son como unos ganchos que permiten el anclaje del parásito. Y los micronemas son unas vesículas que se van a vaciar para formar una vacuna parasitógena allá dentro de ese célula. Está incluso para eso. Imaginen una nave extraterrestre que llega ahí, se ancla y se mete. Se dice que es como esto, que entra sin romper, ¿sí? Entonces se instaura dentro de esa vacuna parasitógena. Bueno, además una muy bonita, tiene encima picoplástico. ¿A qué se parece la palabra plástico? A una que escuchamos todos los días con la biodiversidad. ¿Ah? Cloroplástico. Parece que es un remanente vegetal que tiene parásito, o sea, evolución. Era una célula vegetal y tiene otra serie de estructuras que no nos interesan. Nos interesa saber que tienen ese complejo apical y cómo está caracterizado y para qué es que existe ese complejo. Ah, qué pena. Bueno, entonces están los esporozoitos coloreados, migración, invasión, listo. Ahí vamos con los esporozoitos. Parece que me falta una diapositiva de esporozoitos, pero bueno.
plurival y empieza a crecer, a alimentarse de lo que hay allí, de las proteínas que están allí a crecer, y ya cuando está maduro lo llamamos esquizonte tisular o hepático. Y ya cuando está maduro, pues pasa con la mayoría de individuos en su madurez, se quiere reproducir. Lo que está haciendo la especie humana que ya no cabemos. Pregunta. ¿Es qué? El toxoplasma es similar, es un mecanismo similar. Es algo similar con todos estos apicomplexos, esa formación de esa vacuola para poder sobrevivir allí. ¿Listo? Entonces, esa esquizofrenia tisular está dedicada a que se desarrolla en la hepatocitos, superiores de divisiones nucleares aceptadas, ahorita los merozoitos. Miren, Plasmodium malariae por cada esquizón, por cada esporozoito o por cada esquizón se producen 2.000 merozoitos. Vivas 10.000, ovales 15.000, así para los 30.000. ¿A qué es? Para entender qué cosas. ¿Cuál es más fuerte? Llamémoslo cuál es más dañino, cuál es más patogénico. Según esta característica, ¿cuál es más patogénico? Falciparum. ¿Cuál va a invadir más eritrocitos? Falciparum. Entonces, van anotando pues puntos a favor de cada parásito. A ver quién adquiere más. Listo. Entonces, mira, este poquito se dividió y se dieron la circulación. Listo. ¿Tienen preguntas? Bueno, esta es una descripción de titular de Plasmodium virginium. Hacer un diagnóstico de malaria en el hígado. ¿Cierto? No se hace. Pero allá están los parásitos en su fase inicial. Todo esto es asintomático hasta el momento. La persona está tranquila y no ha sentido nada. Esto es una imagen de un esquizonte demasiado núcleos, pero recuerden que son miles. Dijimos que va a ser para 30.000. Imagínense en un hepatocito con 30.000 merozoitos adentro. Dice, este es el ratón. Plasmodium virginium, este es el ratón. Pero bueno, ¿quién es ese merozoito que va a ser investigado? Mírenlo. Es una estructura con un montón de proteínas por fuera. Vamos a ver luego. ¿Qué es lo que hace él? Miren, ¿tiene complejo apical? Sí. Entonces él se acerca al eritrocito como si nada, se le pega y se invalida. Se producen en las dos fases al final de la esquizogonía. La esquizogonía tisular se libera por la ruptura del hepatocito y sale en la circulación a parasitar el eritrocito. Pero también hay merozoitos en la esquizogonía sanguínea. Se libera por la ruptura del eritrocito y se liberan para parasitar el eritrocito. Entonces, tienen su estructura, lo mismo que ya les había mostrado, son muy pequeños. En una muestra de sangre por microscopio. Óptico, no lo puedo ver. Tengo la muestra de sangre y no se ve. Son muy pequeñitos. Pero además, pues, pregunta de examen. ¿Por qué en la muestra de sangre del paciente no veo los merozoitos ya cuando se instauró el ciclo en el hospedero intermediario? Primero, porque es muy pequeño. Segundo, porque es que solamente está unos minutos en circulación. Si me olvidó decir eso, el esporozoito. El esporozoito, después de que es inoculado, él no tiene sino como media hora para llegar. Si no llegó, se fregó. ¿Por qué? Porque va a ser destruido, ¿cierto? Lo mismo pasa con los merozoitos. Cuando los merozoitos van del hepatocito, de esa bolsa o merosoma, ellos vienen unos pocos minutos para invadir los eritrocitos. Si no lo hacen, van a ser destruidos. Claro que esa destrucción es un poco compleja porque ellos no son fácilmente reconocibles por el sistema, por nuestras células de defensa. Entonces, duran menos de media hora en circulación de esos merozoitos. Entonces es un estadio que no lo vamos a ver en la muestra de sangre. Para que lo digan, el diagnóstico se hace mirando los merozoitos, nunca. Y los esporozoitos menos. Porque toda la fase de la esquizogonía tisular es silenciosa clínicamente. Entre comillas. Ahí habría que mirar lo que decía la verana. Si le buscamos a estas personas en esos primeros 10 días de la incubación, ¿será que tienen algún
Bueno. Entonces, miren, el merozoito, miren, tiene un montón de estructuras por fuera, o sea, tiene mucha variabilidad génica. Cuando un sujeto es demasiado variable en lo que es el nuestro sistema inmunológico, hay que reconocerlo. Por eso, uno puede tener una malaria y otra, 20, 30 episodios en la vida. Porque el sistema inmunológico no aprende a reconocer esas estructuras tan cambiadas. Listo, entonces, ¿qué hace? Él se acerca, se adhiere, se engancha con sus propias, va hacia sus vesículas micronemas, a partir de las micronemas, y se empieza a introducir en esa vapora parasitófora que creó. Es decir, no destruye la célula. Bueno, ahí vamos. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Entonces, listo. Entra el merozoito al eritrocito. Función, ¿qué es función del merozoito? Invadir. Su función por excelencia es invadir el eritrocito. Entonces, cuando entra el eritrocito, ahí sí lo vamos a ver después de unas horas. ¿Cómo lo vamos a ver? En su estadio más pequeñito. Su estadio más pequeñito dentro del eritrocito se llama trofozoito. Trofozoito joven o trofozoito. Trofozoito joven o anillo. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Pues miren, si ven que son como unos anillitos, como un rubí con un anillito de oro. Háganse cuenta, un anillito con una piedrita. Por eso les pusieron ese nombre, anillos, porque tienen esa forma. La piedrita viene a ser la cromatina o el núcleo. ¿Listo? Por eso los llaman anillos, porque tienen esa forma. Es el estadio más joven que vamos a ver dentro del eritrocito. Oiga, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando nace? Para sobrevivir. Respirar. Respirar, ¿y qué más? ¿Ah? Y comer. ¿Cierto? Entonces, tener insumos para crecer. ¿Qué insumos tiene el trofozoito dentro del eritrocito para comer? ¿Qué hay dentro del eritrocito por excelencia? Hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Una proteína que está caracterizada por tener ¿qué? Que le da el nombre. ¿Ah? Un grupo M, un hierro. ¿Y ese hierro es como pesadito o no? ¿Ustedes han tomado hierro? ¿Alguien ha tomado sulfato ferroso alguna vez para anemia? Sí, es como pesado, ¿cierto? Es muy pesado. Ese hierro es tóxico para el parásito. Entonces el parásito te dice, ¿qué voy a hacer con este hierro que me está pegando la vida porque tiene ese ion ahí, esa carga más 3 más? Que me está estorbando y es un peligro para mí. ¿Qué hace el parásito? Lo transforma en un cristal. Entonces, en la medida en que se come lo otro, que se llama como lo otro, hemoglobina, cristaliza el hemo y se come la globina. ¿Cuál es la función entonces del trofozoito? ¿Qué es cadena trófica? Cadena alimentaria. ¿Qué hace el trofozoito? Alimentarse, nutrirse. ¿Sí? Entonces, digiere la hemoglobina, cristaliza el hemo y ese cristal se va a llamar hemozoína. Hemozoína o pigmento malario. Vamos a ver, es como el desecho de la digestión de la hemoglobina. Se considera que este pigmento malario o hemozoína actúa como una toxina en nuestro organismo. Esto se cayó otro. Bueno, entonces muchachos, vamos bien, ¿sí o no? ¿Cuál es la función del trofozoito? Trofo. Comer. ¿Qué come? Digiere la hemoglobina y produce un residuo que se llama hemozoína. Esa hemozoína la vamos a ver en la muestra esa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien la recuerda? Ya lo vamos a ver. Entonces, él está como bebecito todavía. Está empezando a alimentarse, ¿cierto? Le llamamos trofozoito joven o anillo. Listo. Y empieza a crecer. La medida que se alimenta crece. Y ya no va a ser un trofozoito joven, sino un trofozoito maduro. Ya no es anillito, sino que se empieza a deformar. Se empieza a poner un poquito más feito, por así decirlo, digo yo.
Ya cuando maduró, ¿qué es lo que pasa a los individuos maduros? ¿Qué es lo que quieren hacer? Reproducirse. Entonces, ¿qué va a hacer? Como ahí lo tienen, con quien tiene que dividirse, ¿cierto? Entonces hay una división asexual. ¿Es la primera división asexual? No, porque ya hubo una en el esquizonte tisular. Y entonces, ya cuando está maduro, lo llamamos esquizonte. Primero se llamaba cromosodito, luego joven, luego cromosodito maduro y luego lo llamamos esquizonte. Es el mismo individuo que ya es maduro y se empezó a dividir sus cromatinas. Pero la división aquí es muy diferente. Digamos lo que la cromatina inicial se divide en dos. Y digamos que esas dos cromatinas que se formaron, cada una se divide en cuatro. Pero resulta que una se quedó quieta y la otra se siguió dividiendo. Entonces vamos a obtener un número que no es esa división geométrica que se produce, por ejemplo, en el esquizonte tisular, sino que es una división ya más limitada. En general tenemos como entre 28 y 32 merozoides a partir de esa división del esquizonte fibrositario. Ese esquizonte que está dentro del fibrosito forma más o menos 32 individuos, digamos así. Mire que no son tantos comparados con los miles que se producían en el esquizonte. Preguntas. ¿Cuál es entonces la función del esquizonte eritrocitario? ¿Cuál es la función lo acabamos de decir? ¿Qué hizo el esquizonte? ¿Qué es esquizo? ¿Ya se me olvidó qué es esquizo? ¿Qué es esquizofrénico? Entonces, ¿qué hace el esquizonte eritrocitario? Claro, es que como está más preocupado por escribir, ¿cuál es la función del esquizonte eritrocitario? Dividirse. ¿Hacerla cuál? ¿La primera o la segunda división? La segunda división asexual. Y de ahí en adelante, esos merozoitos que se formaron. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese eritrocito que tenía ese esquizonte que empezó a crecer, a dividirse? Y a ocupar prácticamente todo el eritrocito. Ese eritrocito, ¿qué pasa? Se destruye. Se liberan los merozoitos. ¿Y cuál es la función de los merozoitos que salieron? Vale, entonces el ciclo se repite. Entonces, malaria tiene una característica, plasmodium tiene una característica. La cronicidad de las infusiones. ¿Qué significa eso? Que tiene varios mecanismos para repetirse. Ahí vamos. Cromosoditos, ustedes también la idea. Así se ven los cromosoditos en una muestra de sangre. Miren dentro del eritrocito. Miren este anillito dentro del eritrocito, un cromosomito joven. Luego tenemos el esquizonte, que es el estadio posterior al cromosomito. Presenta dos masas de cromatinas. Los esquizontes mayores están constituidos por un cúmulo de merozoitos con pigmento malárico. Miren, entonces tenemos un esquizonte y un extendido. Miren, ahí se ve la membrana del eritrocito. Acto de fe, pero ahí está la membrana. Y estos son todos los merozoitos. Miren, ¿qué es esto de adentro? ¿Cómo se llama el mujer que produce? El pigmento malárico mozoica. Mira, aquí hay dos cromatinas, vean la cara. Una, dos. ¿Y esta del centro cómo se llama? Mozoína. Aquí hay cuatro cromatinas. Entonces, mire, esa mozoína se va consolidando en un solo cuerpo. ¿Sí? Pigmento malárico. Y al final tenemos. No estamos mirando sino por encima, pero si miramos para los lados, seguramente hay los ustedes por aquí ya se apuntan un medio. Bueno, ¿en qué momento? Buena pregunta, ya la va a responder. Pues normalmente escuchar una esencia de la misma que pues, ¿cuándo pasa de ser merozoito a gametocito o cuándo? Bueno, entonces dos preguntas. Falta hablar de gametocito, listo. Entonces, ¿cuándo se enferma la persona? Cuando se produce la primera invasión eritrocitaria, cuando llegan los merozoitos del hígado, hasta ahí una infección silenciosa. Yo la llamo silenciosa interrogada, pero bueno. Cuando se produce la primera situación eritrocitaria, que se rompen un montón de eritrocitos, ¿cuántos se dan? Imagínense todos los
se empiezan a romper esos eritrocitos simultáneamente, es casi simultáneo, todos esos eritrocitos invaden en el mismo momento, y cuando se rompen esos eritrocitos, enseguida la vamos a ver en red positiva, entonces membranas de eritrocitos, hemosudina, restos de eritrocito, y además de eso, antígenos de los eritrocitos, todo esto activando nuestra respuesta inmunológica. Entonces es en ese momento que el organismo detecta que allí está pasando algo extraño. Y entonces empiezan los mecanismos efectores. Vamos a hacer aquí un paréntesis en el camino. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos efectores? Cuando hay algo extraño, ¿cuál es el primer mecanismo que despertamos para destruir? Cuando hay un patógeno, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es el mecanismo primario? Inflamación. Es parte de la inflamación que debe decirse. No, pues eso sucede mucho, ¿no? ¿Qué es lo primero que le intentemos a las sangres? Eso es para tratar de destruir. Anticuerpos, claro, anticuerpos no, y especies reactivas, esas cosas, después ya cuando lo reconocemos. Pero cuando es una cosa que no se reconoce, pero que se sabe que es extraña, ¿qué hacemos? Le ponemos candela. ¿Cómo activamos el mecanismo de fiebre? En el caso de malaria, ¿cómo se explica que el paciente primero empieza con temblor de muchos minutos, media hora o más de temblor, actividad muscular? Entonces aparecen los escalofríos, gran producción de calor por toda esa actividad muscular y la fiebre empieza a correr la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer con esa temperatura? ¿Dejarla hasta cuánto? Hasta que se pueda, hasta que de un golpe de calor bajar. ¿Quién hace el control de esa temperatura? ¿Quién hace el control de la temperatura en nuestro organismo? Ya se me dio la fisiología que la el hipotálamo dice ya no más. Entonces, ¿cómo enfriamos el cuerpo? Desde escalofrío, fiebre, sudoración. Y eso es lo que va a ver en el paciente. Empieza con el escalofrío muy tenso, la fiebre para arriba, por ahí hasta falta 5, 40, 45, de ahí lo más, eso se baja, mucha sudoración. Y entonces ya, bajo toda esa cascada, todo eso que se ve en la circulación, el paciente va a estar tranquilo, sin fiebre. ¿Hasta cuándo? Hasta el nuevo ciclo. Hasta que se complete el nuevo ciclo que vamos a dar. Listo, ahí vamos. Espérense, voy a cerrar el esquizonte, una fotografía de un esquizonte eritrocitario, muy bonita. El esquizonte eritrocito son extendidos de sangre. Y los gametocitos, esa era la pregunta del compañero en la pasada de las ustedes. ¿Y de dónde salieron los gametocitos? Resulta que en esa primera producción de melosoritos, en la primera producción de melosoritos, hubo unos que iban ya preparados para salir como gametocitos. Se dice que son condiciones genéticas, que ya vienen genéticamente predispuestos, que hay condiciones del entorno que favorecen. Yo creo que son las dos cosas. Tiene que haber una predisposición en su carga genética, pero además de eso, un entorno interno propicio que hace que se produzcan los gametocitos. Entonces tenemos un gametocito, bueno, escribamos, estadiosexuados, ocupan casi todo el eritrocito libre. Este es el eritrocito, el gametocito adentro. Tiene pigmento malárico, la cromatina es una masa única, poco condensada, como suelta, son redondeados casi siempre, con excepción de tetrapluma, que es como medio una guaracada o banana. Y hay microgametocito o gametocito macho y macrogametocito gametocito, es la que ya les habíamos mencionado. ¿Cuál es la función de los gametocitos? Producción. Realizar la reproducción sexual durante la esporogonia o en el vector, etc. Pero eso no, se dice que no producen enfermedad, porque no se adhieren a un órgano, no lo dañan. Que vean los gametocitos del tamurio falciparum, ¿sí? En salchicha, banana,
el oquinetro, recuerden que invade la pared intestinal, y el esporocito que invade el calcocito. ¿Cómo es el ciclo? Aproximación, fijación, penetración, englobamiento, y en media hora que tenemos los anicitos, los cromosocitos jóvenes, ¿sí? Y en 26 horas que tenemos el esquizonte maduro, el esquizonte en su fase inicial, o el cromosocito muy maduro, digamos que este es el cromosocito muy maduro, y en 38 horas ya tenemos el esquizonte mismo. Ya hay varios núcleos, y en 48 horas se consolidó el ciclo. Sí. Bueno. Ahorita vamos a la línea lista. Eso es una muy buena pregunta, pero es que hay tantas cosas que son muy facilitadas para enseñar cosas. Primero esta pregunta, es más fácil. No, sí, no es fácil. ¿Qué pasó con el ser humano allá en los orígenes de la humanidad? ¿Hace cuánto existió su parásito? Si tiene ese remanente vegetal, seguramente estaba antes que nosotros. Claro. Como especie, pues. ¿Qué pasa en la convivencia del parásito y el humano? El humano empieza a desarrollar mecanismos para defenderse, ¿cierto? ¿Sí? Y esos mecanismos, digamos, de coevolución, es lo que sucede en la coevolución. Entonces, ¿qué dicen? Yo no sé quién es el que dice, porque siempre nos acostumbramos a decir que la inteligencia es algo del cerebro y eso no es así, está hecho, todas las células tienen su inteligencia. Entonces, ¿hasta dónde los eritrocitos aprenden a defenderse de los parásitos? Entonces, cambian su hemoglobina. Entonces, ¿cómo genero yo una hemoglobina que sea menos apetecible para el parásito? Y entonces, para que el parásito no me afecte tanto. Entonces, es eso. Aparecen las hemoglobinopatías asociadas a los plasmodios. Entonces, está la anemia de células falciformes, que es una forma de alteración de la hemoglobina. Y entonces, esa mutación hace menos apetecible el glóbulo rojo para el parásito. Pero además de eso hay muchas otras. Está la supresión del receptor DUFI en el eritrocito, que es un receptor que utiliza especialmente plasmodiolivas para invadir. Entonces, si no hay el receptor, plasmodiolivas no entrar, aunque eso está en predicho porque sí se han visto algunos casos de presencia del receptor DUFI, de ausencia de DUFI y de invasión por viva, pero en general no invade. Entonces, por eso en África hay mucha deficiencia de glucosa 6,4 deshidrogenasa, es otra cosa, y hay también mucha DUFI negativo. Entonces, vivas empezó a desaparecer de África y empezó a ser. Pero para resumir, distintas hemoglobinopatías, la anemia de células falciformes, la hemoglobina S, la supresión del receptor DUFI, han aparecido como mecanismos que se han asociado a una forma de control de la expansión de los eritrocitos. Entonces, si en células falciformes se disminuye esa posibilidad de infección primordial. Y la otra pregunta de si el ciclo circadiano, yo no sé, esa es una buena pregunta, pero obedece más a cómo se concretan esas 48 horas. Si la infección, es que normalmente cuando ocurren las picaduras de los mosquitos son antropofílicos, que les gustan los hombres, hay unos que pican al amanecer, otros en la noche, otros en las tardes, al final de la tarde. Entonces depende de la región también y de los especies de árboles, tienen ciertos patrones de picadura, eso por un lado.
la tríada malárica, que la tríada malárica no está en el 100% de los pacientes, pero hacen el estado fibratorio y la sudoración para cualquier persona. Entonces, puede que tenga que ver de una manera con el ciclo circadiano y cómo las hormonas también pueden afectar, y eso no lo conocemos. Recuérdense que el cortisol tiene unos picos, ahí hay muchas cosas para entender. Bueno, ahí vamos, cada 48 horas. Manifestaciones clínicas, entonces, ¿cuánto tiempo pasa desde que pica el mosquito con los esporocitos hasta que se infecte la persona? Entre 7 y 14 días, digamos que 10 o 12 días, más o menos. ¿Qué es el periodo de incubación? Desde el ingreso del patógeno hasta la expresión clínica, ¿cierto? Y se produce un síndrome granular específico. ¿Qué tiene la persona? Además de la tríada, puede tener dolor de cabeza, debilidad, mareos, calambres, dolor abdominal, vómito, diarreas, mucho sueño, pérdida del apetito, lo que ustedes quieran. Es un síndrome granular específico. Puede abarcar entre 48 y 72 horas, dependiendo de qué, del parásito. La pneumonia malaria hace un ciclo de 72 horas. Vivas y falciparum hace un ciclo de 48 horas. Antiguamente se hablaba de las fiebres tercianas a las que producían vivas y falciparum. Antes de saberse que el parásito producía estas fiebres, las llamaban fiebres tercianas o cuartanas. Incluso seguramente ahí también estaba metido el dengue u otras cosas. Entonces, ¿qué es una fiebre terciana? Esto es simplemente información, historia de la medicina, muchachos. Que la persona tenía fiebre hoy, mañana no y pasado mañana sí. Ciclo de 3 días. Falciparum y vivas. Cuartana, fiebre hoy, mañana no, pasado mañana no y al día siguiente sí. Un ciclo de 4 días, esto le llaman fiebre. Y había fiebres tercianas, benignas y malignas. ¿Quién produciría las malignas? Tal vez la falciparum. Vamos a terminar. Entonces, una comparación desde el punto de la clínica. La fase preeritrocitaria es muy similar, es decir, la hepática o tisular, más o menos 7 o 8 días, periodo prepatente hasta 10 días, es un periodo prepatente. Hasta el momento en el cual yo puedo detectar el paciente. Lo que pasa es que este periodo prepatente es para la microscopía. Si utilizamos otras técnicas, seguramente podemos encontrar antígenos mucho antes. Periodo de incubación, miren, 12, 15 días, yo le había dicho más o menos 9 días, es como lo mínimo que puede demorarse. Pero de ahí no más. Los ciclos son iguales, hay recaídas en falciparum. ¿Ustedes qué es una recaída? No hay en falciparum, pero se hay en vivas. Resulta, esto se lo tienen que aprender, además de todo lo que ya hemos visto del ciclo, de la esporgonia, la esquizogonía y todos los estadios con su función, que lo deben de aprender. Falta complementar una cosa. Resulta que de este esquizonte tisular se produjeron los miles de melosólitos que salieron a circulación a iniciar el ciclo eritrocitario. Pero hubo unos que se quedaron en esta fase. No alcanzaron a ser el esquizonte tisular, sino que se quedaron inmóviles, latentes, metabólicamente inactivos, aquiescentes, congelados, dormidos, hipnozoitos. ¿Qué es hipno? Con P. Hipno. Sueño. Entonces se quedaron en estado somnoliento. Hipnozoitos. Esos hipnozoitos, ¿qué función tienen? Permanecer en latencia hasta que sea el momento oportuno para continuar su vida. ¿Cuál es el futuro del hipnozoito? ¿En qué se va a transformar luego? Por lógica. Se transforma de hipnozoito a merozoito. ¿Ah? Se transforma en merozoito. ¿Ustedes creen que dentro del hígado se van a formar? Pongámosle pelo de carazoto que ya tienen mucha información. Ya los que me digan barbaridades es porque no están poniendo cuidado. ¿De dónde salen los esporozoides? ¿De dónde aparecieron los esporozoides? ¿De dónde? Ya se les olvidó.
¿Hay esporozoitos, producción de esporozoitos en el humano? No hay. Entonces, ¿qué pasa con ese hipnozoito? ¿Cuál es su futuro? Va a ser decisonte, como todo individuo. ¿Qué pasa? Aquí se quedó quieto, pero luego siguió su ciclo de vida, va a ser decisonte. ¿Para producir qué? ¿Quién produce decisonte? Merozoitos. Y ya. Entonces, ¿para qué el estadio de hipnozoito? ¿Qué fin tiene? ¿Ah? Ya estamos terminando. Asegurar la progenie. Oye, ¿para qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si todos los esporozoitos maduraron a esquizoides, produjeron merozoitos, y afuera no había mosquitos para continuar la transmisión? Porque no era la época adecuada. Desaparecieron porque ellos van desapareciendo, a pesar de que es un ciclo repetido, el chance de transmitirse se va a disminuir. Ese es un mecanismo que se considera un mecanismo evolutivo del Plasmodium vivax y Plasmodium ovale para asegurar la reproducción cuando estén los mosquitos por fuera. ¿Y cómo sabe el hipnozoito que ya hay mosquitos afuera? ¿Cómo? ¿Quién le cuenta? Son las cosas que existen, no tenemos todavía que la vida. Entonces, hay condiciones del entorno que le están avisando a esos esporozoitos que son las condiciones propicias para reactivarse y continuar su ciclo. Eso son propuestas, obviamente, científicas alrededor de cómo, lo vamos a ver ahorita, cómo los ciclos de lluvia y las estaciones en las distintas regiones geográficas hacen que las tragedias sean de distinta duración. Tiene un promedio, ¿cuánto se demora el hipnozoito así latente? Más o menos 60 días. 60, 90. Y no todos se despiertan simultáneamente. Puede haber una primera recaída a partir de que se reactivaron unos hipnozóitos que otros siguen latentes. Se pueden despertar en otros 2 o 3 días. Entonces, una persona a partir de una sola infección puede hacer varias recaídas. 1, 2, 3, hemos visto como hasta 4 o 5 recaídas. Estando la persona fuera de zona endémica, porque si usted tiene el paciente en zona endémica, usted no sabe si se va a infectar. ¿Cogieron esa idea? ¿Cuál es la función del hipnozoito? Permanecer en estadio latente para luego reactivarse y continuar el ciclo de vida. Listo, ya vamos a terminar mi clase. ¿Algunos tienen clase? Clase. ¿Quién? A ver, ya vamos a terminar. Esto, no lo van a ver fácil. Vamos a terminar. Las recaídas son un punto abajo de la falcíparo. ¿Cómo vamos en el puntaje? ¿Cuánto se va a falcíparo? 1 y viva el llevado. Secuestro de los glóbulos rojos, secuestro de los parásitos. Resulta que tratando un falcíparo, cuando el glóbulo rojo tiene el parásito adentro, el glóbulo rojo es deforme, ¿cierto? Ese glóbulo rojo se deforma. ¿Qué va a pasar con un glóbulo rojo deforme? Va a bloquear los capilares. ¿Qué más? Va a ser destruido en el paso. Entonces el parásito dice, no va a pasar igual allá. Van a destruir mi casita. Entonces, ¿qué hace el glóbulo rojo que tiene el parásito maduro? Con el hipnozoito maduro del esquizonte. Como la muy fácil, él desarrolló una habilidad de pegarse en la microvasculatura. Expresan los receptores que se anclan en ciertas ciertas proteínas que se anclan en ciertos receptores y se quedan pegados para no pasar por el vaso. Es un mecanismo de evasión. Y eso se llama el secuestro del glóbulo rojo parasitado. ¿Para qué sirve el secuestro del glóbulo rojo parasitado? Para no ser destruido y asegurar la vida del parásito. Las formas maduras, el esquizonte el trocito maduro se secuestran. ¿Es un mecanismo de patogénesis? Sí, porque imagínense en ese capilar donde están pegados un montón de parásitos, ¿qué va a pasar con ese endotelio? Ese endotelio se va a activar, la activación endotelial activa unas glándulas de palato que van a romper ese endotelio como para limpiar esto,
y entonces esos gránulos de panal van a traer las cadenas de von Willebrand para reparar ese endotelio nuevamente, y los parásitos van a aprovechar esas cadenas de von Willebrand para pegarse, y empiezan a pegar así las plaquetas. Las plaquetas acuden para regenerar ese endotelio que se dañó. Todo esto es una historia muy larga, pero hay que contarlo rápidamente para que entiendan qué es lo que pasa con el secuestro. Hay un daño a nivel local, hay un daño endotelial. Entonces, ¿quién va ganando el daño? En patogenicidad, perdón, falciparum ya lleva 2. Y falciparum tiene otra cosa a favor. Les gustan los eritrocitos jóvenes y los maduros. Vivas dice, no, a mí no me gustan sino los eritrocitos. ¿Cuál es más patogénico? Entonces, 3 contra 1. Entonces, por eso se considera que el falciparum es más patogénico. Y luego vamos a ver, cuando veamos los casos clínicos, vamos a ver rápidamente la patogénesis para entender por qué falciparum está en. Entonces, tareas. Esto ya está. Esto lo vamos a ver ya luego en la clase de patogénesis, porque yo se las meto ahí como a la hora, porque es que no hay tiempo. Pero esto es lo más importante. Entonces, van a ver un video que si no se los manda el profe Miguel, se lo piden. El video de diagnóstico lo tienen que ver antes de ir al laboratorio. Van a ver el video de diagnóstico de malaria para que entiendan cómo se hace el diagnóstico. En el laboratorio